un proceso que hemos iniciado, yo creo que con algunas ventajas, muchísimas desventajas, pero que está en nuestras manos, está en manos de Sofía Leticia, de Patti, de todas y todos los colaboradores de esta extraordinaria Secretaría de Educación de Nuevo León, que se convierte en un referente nacional e internacional. ¿Y qué sigue, por favor? Bueno, entonces, pues, ¿de qué se trata? Sí, regresemos. Ustedes ya regresaron. En todos lados hay regresos parciales, escalonados, pero lo que no vemos tanto, creo, y esa es nuestra gran oportunidad, es la reinvención de nuestros planteles. Y eso sí está mucho más directamente en manos de la función supervisora que de la jerarquía de mayor nivel. Voy a proponerles que nuestra gran zona de oportunidad incluye la educación remota, a distancia, los modelos mixtos, la cultura digital. No es educativo ya. Hace muchos años que venimos con este tema de que la tecnología en sí misma no mejora nada, eso es cierto, pero tampoco es prescindible. Actualmente, la mejora va a ocurrir en contextos de uso intensivo de las tecnologías, ya no solamente las digitales, sino la realidad virtual aumentada, el metaverso, del que vamos a oír hablar muchísimo. Um, Veamos algo de cómo son las habilidades, las competencias y las disposiciones que pensábamos que tendrían que tener los docentes, los supervisores y cada uno de nosotros. Y después vamos a examinar cómo estamos regresando, cómo podemos tener éxito y qué piensan nuestras comunidades. Bueno, allí decíamos a un año de confinamiento, en realidad es más de un año, son 2 años prácticamente, más de 300 días, y no nos va a quedar mejor camino y también alegre que compartir los aprendizajes y las rutas que vamos descubriendo en este proceso. Pues déjenme decirlo sin drama, aunque a mí me gusta el drama, y entonces lo digo con esos tonos un poco cargados. Sí, tenemos que rescatar a las generaciones del confinamiento. No deben ser las del confinamiento, deben ser las generaciones de la libertad. Por eso, pensar y trabajar juntos, juntas y con otros pares en el mundo es ahora, yo creo, una zona de extraordinaria oportunidad para cada uno de nosotros, independientemente de los muchos o pocos años, para mí muchos, que tenemos en el servicio. Hemos iniciado y no es igual, no será igual, no más. No, los planteles no se pueden organizar, no se han organizado como era usual. Desde esta parte bastante visible, invasiva, de los geles y los arcos y las limpiezas y demás, hasta lo más sutil. No van a ir todos, van a ir escalonados, van a ir quizá con otros a los que no necesariamente van a seguir como en grupo. En fin, la escuela se está rediseñando y la profesión se ha reinventado. Todavía no sabemos muy bien, pero sí, esa es una de las, un par de pilares que se vienen moldeando de otra manera. Pues los sistemas educativos, no todos, pero sí han pretendido adaptarse a sus estudiantes y a sus profesores. Sí pretendieron, sí lo hicieron, más durante el confinamiento que ahora, y ese es el gran peligro, que quisiéramos regresar a lo que teníamos por considerar que era mejor que lo que tenemos. No sé, puede ser que hubiese sido mejor, creo que no. Tenemos muchos indicadores
para afirmar que tenemos escuelas que expulsan niños y niñas, tenemos escuelas que no logran interesar a los padres de familia, tenemos sobre todo este fenómeno de la desigualdad educativa. Entonces, no, pues por fortuna ya nada se da igual. Y esa es, creo, la la principal puerta, la principal avenida por la que vamos a transitar. 5 cosas. Independientemente de muchísimo, y Sofía Leticia ha estado muy activa en estas discusiones, muchísimo debate, muchísima recolección de información, casos ejemplares, compartidos exitosamente, hay 5 cosas ineludibles. La brecha digital. Pues sí, ¿verdad? Estuvimos usando la educación a distancia, con y sin gadgets, con más conectividad o menos conectividad, en fin. Pero se abrió una brecha y es muy grave. Si ya teníamos brechas, ahora las que tenemos son de gran alcance, de profundidad, y eso tiene que encontrar una respuesta. Parte de esa respuesta va a ser el impulso decidido a la enseñanza a distancia, y a mí me gusta pensar mucho en las opciones híbridas, particularmente para los niños chicos, pero también para, bueno, los que yo ahora estudio con mayor cercanía e interés, que son los adolescentes de 15 a 17 años. Creo que para todos y todas hay estas grandes experiencias con opciones híbridas y, bueno, y ahora el metaverso, ¿verdad? Que van ustedes, seguramente ya tienen ustedes alguna noticia de todas las capacidades que permitan. Estamos a ver qué saben los estudiantes. Eso es ineludible. No para regañarlos, no para reprobarlos, no para tomar esta actitud de los voy a compensar, voy a ver cómo cierro ese déficit. No, en realidad es para saber qué saben y cómo los voy a encontrar, cómo le hago para encontrármelos en ese punto en el que ellos y ellas están. Este tema del apoyo socioemocional no es uno de los temas de mi preferencia, no lo conozco suficiente, pero sí tengo la evidencia del enorme sufrimiento de los niños, niñas y jóvenes durante este periodo. Yo diría de todos y todas, de maneras diferentes, en condiciones sustancialmente distintas, pero claro, el sufrimiento de todos y todas ha sido notable y tiene una afectación muy importante. Pero me gusta más todavía prepararnos, todos y todas, especialmente quienes no estamos directamente frente a grupo, para que docentes y directivos reinventen sus escuelas. Es desde allí, es en la práctica y es en colaboración. Estos retos representan una gran oportunidad y abren avenidas insospechadas para esta reinvención, sí, de la escuela, de la profesión, pero del sistema educativo también. Hablemos un poco de la educación digital o a distancia. Primero, tenemos antecedentes, ¿eh? No venimos de la nada. Hay al menos 3 generaciones que seguramente algunos sí, muchos de ustedes se van a acordar, ¿verdad? De por lo menos la última generación. Hemos en México y en América Latina empeñado esfuerzos para hacer educación a distancia. Y junto con las nuevas tecnologías de la comunicación en aquellos días, bueno, sigue habiendo nuevas tecnologías todo el tiempo, y el movimiento de educación abierta, se fueron desdibujando los límites entre las modalidades educativas a distancia y presencial. Gran experiencia,
gran bagaje propio del que podemos asirnos. Recuerden ustedes el USAT, recuerden el portal de hacer las tareas, y todas esas experiencias ayudaron a que acumulemos un bagaje que hoy podemos emplear. Sabemos que hay esquemas diversos y impactos de distinto alcance en esta educación a distancia que se ha hecho a lo largo de 3 generaciones, pero sí hay evidencia de que los saberes digitales, ya desde hace años y hoy en particular, son parte de una buena formación en cualquier nivel, con cualquier modalidad. Entonces, bueno, pues esa es la oportunidad, ¿verdad?, de reconocer nuestros materiales impresos, enviados por correo, la tele, la radio, que por cierto usamos la tele en esta última gran crisis basada en medios. ¿Se acuerdan ustedes del fax? Cómo nos mandábamos faxes y audios y videos. Hasta ahora, las orientaciones más contemporáneas con Internet, con los celulares, con los MOOCs, con las apps, con las plataformas, con el e-learning. Y ahí me faltó añadir algo que a mí me tiene verdaderamente impactada, que es el metaverso. Bueno, la educación a distancia, los modelos híbridos, el uso inteligente, competente de tecnologías, pedagógicamente fundado y orientado, brinda estas oportunidades para cerrar brechas digitales y también cognitivas. Creo que igualmente aquellas que tienen que ver sobre todo ya entre los adolescentes con esta parte socioemocional. Permite aprender, tiene facilidades para priorizar el pensamiento crítico. Algo importantísimo que ya decíamos, ¿verdad?, pero que no hacíamos. El profesor ya no es el catedrático, ¿verdad? Es un mentor, es un guía, es un provocador, es un acompañante, y lo vimos con claridad durante estos meses largos, dolorosos de confinamiento. Esto de que no tiene restricciones, pues es cierto, pero no es necesariamente una ventaja. Si no, pregúntenle ustedes a todos los compañeros y compañeras que acabaron empleando mucho más tiempo y sin fronteras para su propia, bueno, para su trabajo. Pero creo que sí, que potencia la educación a distancia e híbrida. La que sigue. Pues en eso estábamos, fíjense. Yo me he dedicado mucho a ver esto de las competencias, las habilidades y las disposiciones, no porque las tenga, sino porque me hago cargo de que tengo que desarrollarlas. Hay una investigación excelente de Casillas y Ramírez en la Universidad Veracruzana, desarrollado por muchos años, y han logrado identificar los saberes digitales para los docentes de cualquier nivel, pero especialmente de la educación básica. Tengo que decir que mis colegas no solamente dicen que los compañeros de la educación y compañeras de la educación básica deben poseer estos saberes y las habilidades y competencias que les evidencian, sino todos los docentes, los universitarios, los de posgrado, en fin. Esos son los saberes básicos. Ustedes los ven allí, son lógicos. Uno se puede preguntar si los posee y si puede producir la evidencia de ese dominio que está en la columna de la derecha. Bueno, yo creo que lo que se demostró es que sí, los profesores sobre todo por los más jóvenes, especialmente, pero en general, sí tienen estas habilidades digitales o las pudieron desarrollar en el corto plazo. Pero lo hicieron sin demasiado acompañamiento.
y tampoco con una aproximación a ese acompañamiento que comprenda ya cómo aprenden los docentes, cómo aprendemos a dominar esos saberes. No hay suficiente investigación todavía. Esta de Casillas y Ramírez es una. A mí me gustó su línea de investigación bastante, porque es muy de aula y ha venido siguiendo profesores durante un largo tiempo. Pero hay poca información entonces sobre los factores que propician, detonan o por el contrario, limitan los aprendizajes de los docentes en ambientes virtuales y por lo tanto su enseñanza. Normalmente, y eso es algo de lo que se hizo mucho, no en México, sino en todos los países, una capacitación focalizada. Y órale, todo mundo a los cursos de las 37 herramientas digitales. Y bueno, pues sí, ¿verdad? Pero con una evidente fragilidad en cuanto al uso pedagógico. Y bueno, nos falta más, nos falta entender mejor las actitudes de los compañeros y compañeras en su diversidad. Nos falta entender mejor cómo hacer tutoría y orientación tan relevante en estos tiempos de forma virtual. ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo nos acompañamos? Especialmente vital para la función supervisora. ¿Y cómo armamos una cultura institucional que proteja, que impulse, que premie, que incentive estos saberes? Bueno, algunas claves que ya teníamos en la prepandemia, hay mucho. No necesitamos reinventar la rueda, hay marcos, mismo en México, como habíamos visto. Hay perfiles, hay dominios que ya se identifican como vitales y hay una progresión. Yo no nada más aprendo a usar el WhatsApp, sino que aprendo a usarlo con mayor sofisticación y junto con eso otro conjunto de herramientas. Hay una progresión de las competencias. Hay muchos enfoques para poder aprender a enseñar y a discutir juntos, aprender juntos. Y hay una cosa muy importante. No se trata de evaluar las competencias, no es para certificarnos. Puede que nos certifiquemos, pero eso no es lo importante. La cosa es cómo nos apreciamos en nuestro contexto respecto de estas saberes, habilidades, competencias y sobre todo las disposiciones. Pues en eso estábamos muy contentos, viendo que había que hacer más investigación y que pues el metaverso estaba padrísimo y podíamos manipular con los avatars y hacer grandes experiencias. Pues sí, pero que nos cae la pandemia. Y, y claro, ahora algo así como la pospandemia, algo así, porque declaradamente seguimos con un doloroso proceso, pues sí, de contagios y desolación. Bueno, pero aprendimos cosas. La educación es un proceso transaccional. Este concepto lo están utilizando mucho nuestros colegas que se dedican al desarrollo socioemocional. Y es fundamentalmente relacional. Sí, nos vemos y aquí tenemos una transacción, ¿verdad? Nos estamos oyendo, yo las veo, me encanta, pero nada sustituye nuestra relación, y menos en el aula, y menos para los niños, niñas y jóvenes. La tecnología no es suficiente, necesitamos el vínculo. Eso ya lo sabíamos, más quienes somos partidarios de la escuela pública, bueno, de todas las escuelas. Hay una brecha, también eso lo aprendimos, entre la aspiración y la realidad. Pues sí, yo podré querer, pero en realidad tengo las posibilidades, tengo modelos de desarrollo y capacidades de arriba abajo, de abajo arriba. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, pues se aprendió, aprendimos bastante.
Aprendimos también que no es el dominio de 37 herramientas digitales, sino la fluidez. Se trata de habilidades avanzadas y para eso vamos a tener que seguir en nuestro diagnóstico, autodiagnóstico, adaptación y pues sí, evaluación. También aprendimos que no es uno, otro u otro recurso. Hay una multicanalidad, muchos que se usaron, en la pandemia se seguirán usando y que por lo tanto la flexibilidad es indispensable para lograr la inclusión de todos y todas. Hay que adaptarnos constantemente. Eso es lo fantástico de esta nueva venida. Sí el currículo, pero adaptado. Sí la pedagogía o las pedagogías, pero en adaptación constante. Sí el tiempo, pero también visto de otra manera. ¿De que sí? Vos estabas hablando de un cambio de mentalidad, compañeros y compañeras, que le va a tocar a la supervisión, junto con los cambios que dijimos que teníamos que efectuar en el sistema, en el aula, en nuestra participación a la docencia, a la organización, a nuestra relación. Bueno, pues ese es un cambio de mentalidad. Nuevas identidades, nuevos roles, nuevas competencias digitales, que están allí, no son tan nuevas, ¿no? Pero son nuevas para muchos de nosotros y nosotras, no solamente porque no hayamos tenido acceso desde hace años, sino porque todo el tiempo está habiendo nuevas tecnologías y nuevas competencias que se demandan. Pero bueno, de lo que se trata es de aprender, todos y todas, en la era digital. ¿De qué sigue, por favor? Ahora déjenme hacer una inflexión aquí. Bueno, ¿quién va a hacer todo esto? ¿O quién lo viene haciendo? Bueno, se viene haciendo, ¿eh? Lo vienen haciendo ustedes. Y de una manera sobresaliente, los supervisores, dadas sus funciones, son clave para desarrollar esta cultura digital. Un supervisor, un buen supervisor, yo la verdad es que he conocido eh, mayoritariamente excelentes supervisores, y porque inspiran confianza, son buenas escuchas y otorgan autonomía, conceden autonomía, comprenden que en cada centro de trabajo hay un director, hay una comunidad que trabajan, toman decisiones y pueden aportar nuevas ideas que son escuchadas, no escuchadas para apuntar, son escuchadas para la acción, para la mejora. A mí me gusta mucho pensar en estos supervisores que tienen equipos y que son grandes motivadores, porque vinculan los actores y logran impulsar estas transformaciones, estas innovaciones, por supuesto, manteniendo claros los objetivos de la zona escolar, a su vez conectados con los planes de desarrollo educativo de las regiones, de las localidades, de las entidades. Son personas de acción. No son nada más escuchas y apuntadores y motivadores, no. Se remangan las mangas y actúan. Analizan todas las situaciones, desafían los procesos. Eso también me parece relevante. No es para estabilizar procesos. La buena supervisión, esa innovadora y creativa, lo que hace es impulsar la disrupción. Todo el tiempo. Bueno, creo que también desarrollan competencias de liderazgo en sus directores, en sus comunidades, para que se favorezcan los aprendizajes colectivos y estimulan el fortalecimiento de nuevas competencias docentes. Es decir, hacen estos ambientes en donde el desarrollo de la cultura digital es posible.
Entonces, yo creo que sí. Compañeros y compañeras, depende de ustedes, no nada más de ustedes, pero son un gozne clave. Ahora, ¿qué hicieron en este tiempo? Bueno, pues ahora estamos regresando y queremos hacerlo exitosamente, muy exitosamente, porque así lo demandan los niños, niñas, jóvenes, las familias. Um, y hay que empezar por reconocer a nuestros docentes porque mantuvieron ese vínculo pedagógico, sostuvieron la continuidad, mostraron capacidades para adaptarse, actuaron en colectivos y formaron comunidades. Pudimos identificar los conocimientos, las habilidades y las competencias no cognitivas y emocionales que están atrás de las actuaciones educativas de éxito. Seguramente ustedes que han tenido también conferencias de parte de colegas que han estado reflexionando sobre las buenas prácticas que se registraron durante este periodo, están al tanto de que se han codificado y que estamos aprendiendo cada vez más de esas buenas prácticas como inspiración para que cada quien pueda hacer su tarea. Pero esa tarea requiere algo que la CEPAL ha insistido en que debemos hacer, y es empoderar al profesorado y al personal educativo, en particular al personal de la cadena de mando escolar, con la supervisión de las jefaturas de sector, para que tomen estas decisiones contextualizadas y sensibles. Ya se acabó que todos verdes o todos morados o todos vestidos de azul o blanco. No, ya se acabó. Son decisiones contextualizadas, cada vez más sensibles y que mantienen un equilibrio entre la autonomía y el otorgamiento de esos apoyos relevantes para lograr el empoderamiento, la innovación. Entonces sí, tenemos que regresar a otros contextos, a otros escenarios. Y no hay nada mejor que oír a la comunidad. Yo esta parte se la quiero exponer de una manera, pues más o menos rápida, porque es un caso, es el estudio de caso de el CONALEP, en donde tengo el gran privilegio de estar en contacto con las comunidades educativas, los directores, los mandos de las oficinas. Y en este tiempo excepcional y prolongado nos ha servido mucho hacer pues las buenas encuestas, el intercambio de opiniones, de impresiones y también de preocupación. Entonces, les quiero mostrar qué fue lo que preguntamos y qué es lo que encontramos, porque me parece una buena manera de observar qué ocurrió y cómo han procedido estos cambios. Ay, dispensen. Por favor, ¿a que sí? Bueno, lo primero, reconocer que pasó, ¿verdad? Pues pasó esto, baja inscripción, alto abandono y pérdida, no solamente de aprendizajes, sino pérdida de, pues, socioemocional, si quieren ustedes, pero de una gran pérdida, una gran tristeza. También hubo cosas magníficas, pero en general hay una desolación que se registró sin ninguna duda. Desgastes, problemas de salud, deterioros emocionales notables. Y bueno, también las cosas buenas. Se ensayaron modelos híbridos. Se impulsaron esquemas de formación dual. Esto es muy práctico para los estudiantes de este nivel y de este tipo educativo. Conectados con nichos de trabajo y de empresarios y comunidades. Hubo una formación pedagógica y tecnológica
que se propició dentro de las propias comunidades, con un impulso a la tutoría y el seguimiento, la trazabilidad de la ruta de los estudiantes, cambios en la organización escolar, mayor autonomía de gestión, microplaneación contextualizada y basada en evidencia. Esas fueron las oportunidades que los compañeros y las compañeras pudieron organizar, aprovechar e instalar. Pienso que en CONALEP, como en otras comunidades, y no de manera homogénea, pero estamos regresando con sentido de propósito, con un optimismo al que muchas veces tenemos que obligarnos, porque, porque no es fácil, pero con una convicción. Si movilizamos todas las capacidades personales e institucionales, podemos encontrar soluciones eficaces de corto plazo e impulsar lo que queremos, lo que más queremos, no solo como docentes y como autoridades, sino como ciudadanas y ciudadanos, como mexicanos, como seres de este planeta, futuros viables para generaciones dolidas. Bueno, desde luego en esto no me voy a detener, pero quería mostrarles cómo hicimos estas preguntas y qué fuimos encontrando. Esto evidencia de que se mantuvieron los vínculos con esfuerzo de los profesores, de los estudiantes y una definitiva intervención de la autoridad, de la supervisión. Los tratos, claro, para estos estudiantes que ya son más grandes, con directores y padres de familia, empezaron con una alta visibilidad, alta frecuencia y fueron desgastándose. En cambio, los directivos piensan que se comunicaron mejor con los estudiantes y los docentes. La evidencia es que no se comunicaron mejor, pero sí con mayor frecuencia. La que sigue. ¿Qué usaron los compañeros para comunicarse por lo que tenían? Y fue igual en América Latina y en muchos países del mundo. WhatsApp. Eso fue lo que pasó. Bajo uso de la tecnología más sofisticada, como en las plataformas, particularmente Teams, que es o Canvas, o alguna de estas que se adoptaron en los estados que se impulsaron, pero fue WhatsApp en realidad la que sigue. Difícil. Consideraron que la educación a distancia fue difícil, pero no imposible, ¿eh? Y más de la mitad dijeron que más bien están satisfechos, tanto con esta modalidad como con los resultados del aprendizaje. ¿Qué sigue? Las clases a distancia, en opinión de los docentes, fueron mejorando. Es decir, ellos y ellas se sintieron más cómodos, más cómodas, pero los estudiantes no. Para los estudiantes no fue tan satisfactorio, no estamos logrando capturar la atención de los estudiantes en estas modalidades híbridas o plenamente a distancia. La que sí. ¿Qué les gusta a los estudiantes? Bueno, les gusta que los profesores usen recursos digitales, que hagan videoconferencias y que los motiven para no abandonar los estudios. Los docentes piensan que impartir clases en línea y elaborar videos, audios y presentaciones son buenas estrategias, pero son difíciles. Y los estudiantes se quejan
de que el recurso menos empleado por los profesores en este periodo de confinamiento total han sido las asesorías. Y les parecen muy importantes. La que sí, y las tutorías. No obstante, a pesar de una larga batería, desde luego, la conclusión es que hay un acuerdo bastante alto. Si uno suma muy de acuerdo y de acuerdo, pues es altísimo, eh, entre estudiantes más que entre docentes, de implantar una modalidad mixta, de otro tipo de enseñanza. Es que sí. Y los estudiantes, bueno, aquí que están regresando, reportan grandes afectaciones que seguramente influyen en su percepción de los alcances que lograron con la educación a distancia. ¿Ya que sí? ¿Cómo se sintieron trabajando a distancia los directivos y los docentes? Ahí ustedes ven los contrastes. Los docentes se sintieron cansados, pero tranquilos y satisfechos. Eh, y los docentes en mayor proporción se sintieron, bueno, frustrados, aunque tampoco difieren tanto de su satisfacción. El que sigue. La mayor proporción de los jóvenes, sin embargo, menciona, y aquí tomamos un solo indicador de afectación socioemocional, no se sintieron tranquilos, sintieron muchos problemas, tomamos el indicador de sueño para dormir. Y ustedes ven allí la alta proporción de jóvenes en contraste, en comparación con docentes y estudiantes que perdieron el sueño. Y ese es un indicador muy claro de angustia. ¿El que sí? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que concluimos? Los estudiantes, los docentes y los directivos quieren cambiar y quieren flexibilidad para enseñar, aprender y evaluar. De otro modo, la comunidad educativa, las comunidades, sí esperan una oferta, vamos a llamarla de capacitación, yo prefiero formación, que impulse la educación a distancia y los modelos híbridos, con fundamento pedagógico, pero y no solamente herramientas, y con el acceso a tecnologías de frontera. Hay buenas condiciones, hay una alta aceptación de actitudes positivas en esta dirección y hay oportunidad para impulsar la planeación estratégica y la innovación. Lo más desafiante de todo esto, que podemos capacitar, reorganizar, es retener la atención y la motivación de los estudiantes. Y no va a ser con WhatsApp. El que sí. Ahí hay un conjunto de recomendaciones que adoptó, en este caso, el CONALEP y que surgen de este diálogo y de esta encuesta de gran escala que se mantuvo con cierta continuidad durante este periodo. El que sigue. Bueno, entonces, ya llegamos, queremos cambiar, tenemos evidencia de más o menos para dónde, sabemos que va a incluir la tecnología, las nuevas capacidades, pero ¿qué observamos? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Es, directores, supervisores, y nosotros mismos, los docentes. ¿Qué observamos? Bueno, pues la práctica docente. Este es un diagrama de Fierro y Fortuny, que son dos colegas excepcionalmente brillantes y, que tienen muchos años observando las prácticas docentes y encuentran el carácter multidimensional y lo que hay que observar. Sí, a la que sí. Bueno, y nos proponen, hay otras, a mí me gusta mucho esta,
una guía de observación de estas múltiples dimensiones de la práctica docente. ¿Para qué? Para entenderlas, para poder respetarlas, para poder comprenderlas pero con profundidad y en su contexto, para poder dialogar con nuestros compañeros y compañeras y también para poder diagnosticar las distintas dimensiones que influyen, o que ustedes determinan el ejercicio docente. La que sigue no son poquitas, son bastante complicadas e incluyen todas esas dimensiones. Yo les recomiendo mucho esto. Hay un texto muy bonito de Berta y Cecilia que les recomiendo y que tiene que ver con qué es lo que funciona después de observar. Bueno, después de observar hay que hacer, dijimos, la supervisión. No solamente es buena escucha, no solamente comprende, sino hace. Y el hacer es estratégico y efectivo. Allí lo que les quiero proponer es este nuevo concepto del hacer estratégico. No es tan nuevo, viene realmente de la sociología rural, del estudio de las comunidades y cómo decide. Y lo que se ha observado es que es para que el cambio sea efectivo, decidido, sostenible, ya no es razonable mantener las prácticas tradicionales de planeación estratégica, que conocemos muy bien. Seguramente más mis colegas que yo, pero se acordarán del marco lógico, del árbol de problemas. En fin, hay distintas metodologías que hemos utilizado con éxito, pero estas son de gran escala, son jerárquicas, tienden al orden, al ordenar y buscan el control. Todas, y recuerden ustedes algunas en las que hemos estado personalmente implicados. Bueno, pues yo les propongo una cosa más sencilla para poder responder en este excepcional periodo. Vamos pensando hacia dónde vamos y vamos también definiendo cómo llegamos. No lo vamos a lograr si no desarrollamos y gestionamos la colaboración focalizada. Así como en el CONALEP hay estos tres grandes problemas, bueno, la colaboración se focaliza en responder a ellos. ¿Cómo? Pues yo creo que tenemos que aceptar que es a través de redes y de grupos flojamente acoplados. Esa supervisión que lograba mandar, ya no. Ahora tenemos estos grupos mucho más fluidos y que además ganaron, y qué bueno, en autonomía, en capacidades, en capacidades no solamente didácticas y pedagógicas y adaptativas, sino en capacidades de decidir. Pero ¿cómo lo hacemos? No, pues preguntando, con preguntas profundas, comprensivas, empáticas y sensibles que vienen de la observación que nos proponen Fierro y Fortuny y otros colegas. El liderazgo efectivo, ejecutivo, surge de la capacidad de hacer buenas preguntas. La que sí. Tenemos evidencia. Las innovaciones que surgieron lo hicieron de redes de colaboración focalizada. Ven ustedes los casos que se han venido reportando como buenas prácticas, pues son eso, son colaboración. Las redes de innovación que las hubo, las hay, se sostienen, comparten y articulan sus recursos, los que tengo, y definimos propósitos y objetivos que pueden lograrse si conectamos lo que cada quien tiene. A medida en que los miembros de las redes, piensen ustedes, para sí mismos comparten más recursos, las oportunidades crecen y crecen mucho.
los líderes, como ustedes, guían estratégicamente a las redes a través de conversaciones que responden a buenas preguntas. Y las buenas preguntas surgen de la participación con equilibrio, con el liderazgo, desde luego, en grupos compactos, pero con fronteras porosas, en una relación horizontal, entre pares, con apertura y con flujos de información. Pero en un ciclo rápido. Esto no es para ver cuándo acabamos el debate, no, no, no. Es para tener ciclos rápidos de aprendizaje y ajustes continuos. Pensar juntos, juntas, ejecutar y aprender en forma colaborativa lleva inexorablemente ajustes continuos. El que sigue. Pues vamos haciendo buenas preguntas, ¿verdad? Aquí yo he tratado de adaptar de este método del hacer estratégico las cuatro que me parecen más de entrada, como básicas, ¿no? Vamos a definir nuestra oportunidad. No tenemos todas las oportunidades. A mí me gusta pensar en la cultura digital como una oportunidad, pero hay otras. ¿Y qué vamos a hacer con lo que tenemos? Esa es una buena pregunta. ¿Y cómo voy a convertir esa oportunidad, ya que la definí, en un resultado? No en un verso, ni en un metaverso, en un resultado. Yo necesito el destino, o sea, debo saber a dónde voy a llegar y debo saber cómo medir. Y luego, pues necesito, ahí sí, ¿verdad? Bastante tradicional, ¿qué debemos hacer? Un proyecto claro y planes de acción ejecutables. Ejecutables, realistas, no con árboles de decisiones de entradas de matrices de 80 columnas y 80 renglones. ¿Qué hacemos? Bueno, hay que comprometernos a un circuito de aprendizaje y saber que nos vamos a reunir, nos vamos a volver a juntar para compartir lo que hemos logrado y lo que hemos aprendido. Y allí está nuestro circuito de aprendizaje práctico. Compañeros y compañeras, ya hemos regresado. Tenemos, creo, suficientes argumentos, motivos, razones éticas para privilegiar la innovación. Para contender, como dice Antonio Guterres, y a mí me gusta esta expresión, con la catástrofe generacional. Y hay nuevos verbos que luego no nos gustan, sí nos gustan, pero luego no los realmente no los practicamos. Coordinación, contextualización, consulta, comunicación. Y darle chance a los sujetos, confiar en ellos y en ellas. Madres, padres y familias comprometidas, líderes educativos, todos, docentes, directivos, investigadores, instituciones, organizaciones, y todos y todas tenemos un lugar indispensable. ¿Para qué? Para contender con esta catástrofe antes de que atrape antes de que atrape a más niños, niñas y jóvenes. Miren, yo tengo más preguntas que respuestas. Seguramente ustedes también, ojalá. Pero también sé que hay condiciones extremas en todos los órdenes y en todo el planeta y que por lo tanto no hay respuestas acabadas. Hay experimentos, hay pilotos, hay intentos, hay impulsos. Pero sí sé que tenemos que converger, sí sé que tenemos conocimientos y experiencias acumuladas y valiosas, y sí sé que tenemos capacidades para generar respuesta que mejoren todo y que gradualmente vayan cambiando para una mejora que nos incluya a todos y a todas. El que sigue, ya vamos a acabar. Bueno, pues ahí está un énfasis adicional en los aprendizajes y las rutas. Docentes y comunidades educativas,
comunicación, esfuerzos que no deben quedar aislados ni solo en buena práctica, sino que tienen que escalar. Y necesitamos comprender los alcances y las repercusiones de este periodo de pandemia como una tarea intelectual, profesional, pero sobre todo práctica. Sí, regresemos a la escuela, pero no a la misma escuela. Sí hay que volver a enseñar y aprender, pero no igual. Sí hay que reanudar el ritmo del desarrollo de nuestras carreras docentes, pero no con los mismos principios y mecanismos de control. No para el puntaje. Se trata entonces de que construyamos otros sistemas educativos con fines y principios que correspondan a un proyecto educativo como Nuevo León, que da lugar a la justicia, la inclusión y sí, compañeros y compañeras, a la calidad, a la muy alta calidad. Trabajemos juntos en la cultura digital, con nuestros compañeros y compañeras docentes, en redes, para elaborar propuestas de enseñanza y aprendizaje, para transformar a nuestras comunidades, pero en forma pactada, para redireccionar el papel de nuestros directores y desde luego el suyo, señores y señoras supervisores y supervisoras. Las respuestas, las estrategias y las acciones de las políticas públicas tienen que estar a la altura de estos desafíos de verdad sin precedentes. Primero, con la contención e inmediatamente después con la construcción de otros modos y otros tiempos mucho mejores para la educación. Con eso, compañeros y compañeras, les dejo desde luego la actividad que me pidió la doctora Sofía Leticia que hiciera. Bueno, y entonces yo muy obedientemente les propongo que hagan sus preguntas, estas sensibles, comprensivas y profundas, y que les permitan pensar en su cargo, en sus comunidades, en las mejoras graduales, consistentes, en este curso de acción para el ciclo 22 y 23, pero mucho, mucho más allá. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti. Yo creo que ha sido, además de inspiradora, digamos, una guía para lo que tenemos que reflexionar sobre el papel, no solo de supervisores y inspectores, sino de autoridades educativas, de estudiantes de cada uno, siempre con esta visión casi, digamos, de búsqueda continua socrática, de hacernos las preguntas y tratar de construir el conocimiento conjuntamente. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas. Hoy nos vamos a retirar a las 5:30, entonces les pediría que por favor en las preguntas sean preguntas, no explicaciones de sus propias experiencias, que ya habrá otro momento, y darle espacio a que la gente las docentes que tengan dudas los puedan expresar o hacer un comentario con respecto a lo que acaba de decir la doctora Silvia Ortega. Maestra Elena del Carmen, adelante. Buenas tardes a todos. Doctora Silvia, mi pregunta es, ¿me podría dar un ejemplo de soluciones eficaces a corto plazo? Sí. ¿Quieres que vaya tomando así las preguntas de una en una, Sofía Leticia? Bueno, esta me parece importante. Bueno, me parece general, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de los colegas quieren saber, pues, dónde están los ejemplos. Miren, yo he visto ejemplos prácticamente en todos los países, en todos los estados, y ustedes los conocen, profesores y profesoras que acompañaron a sus estudiantes, los fueron a buscar, los trajeron a las escuelas, los consolaron.
Ese es un ejemplo. Recuerdo un par en el Estado de México. Les ayudaron a que pudieran organizar sus venidas para recuperar sus becas. Es decir, el ejemplo incluye sentar condiciones para que los estudiantes estuvieran lo mejor posible. Este mismo ejemplo en el Estado de México incluyó establecer un puente con personas que estaban buscando algunos trabajadores jóvenes que pudiesen ayudar en las tiendas, en los recorridos, en el delivery. Y eso les permitió a estos alumnos poder pagar el celular y seguir las clases a distancia. Este ejemplo está documentado. Y no es que lograron grandes aprendizajes, pero lograron continuidad y se quedaron en la escuela. Hay bastantes ejemplos de cómo se quedaron en la escuela. Ahora, yo creo que empieza a haber Andrea Schleicher y Fernando Reiner tienen un buen conjunto de ejemplos ya documentados de cómo las escuelas se organizaron para trabajar con los padres de familia en las clases a distancia. Hay bastantes ejemplos, sobre todo para niños chicos de preescolar y los primeros años de primaria. ¿Y cómo lograron aprendizajes de lectura sobresalientes en estas modalidades a distancia? En el país, en este nivel de básica, yo no conozco tantos. Sé que hay, pero les toca a ustedes documentar esas buenas prácticas, que incluyen la retención, la progresión, el logro, pero sobre todo la motivación y el afecto, la parte relacional. Creo que esos son rasgos de las buenas prácticas que conviene que ustedes supervisores recojan e impulsen y compartan, porque me parece que esa es la pregunta clave. A ver, dime un ejemplo práctico. Pues sí, de acuerdo. Allí hay la investigación incipiente, pero ya suficiente para ver cómo se resolvieron, y bien, con gran atingencia, sensibilidad y oportunidad, casos de enorme desafío, tanto en zonas urbanas como rurales y urbanas marginales, y en situación de migración. Podría comentar también en el caso de Nuevo León, maestros que se juntaron en las plazas públicas y entregaron cuadernillos, el programa de aprendizaje entre escuelas, en donde una escuela que había regresado primero, a veces un colegio particular, pasaba sus experiencias a otra escuela. La red Educando en Red, que precisamente ha ido sistematizando algunas de estas experiencias de supervisores y directivos y docentes. Le pasamos ahora la palabra al profesor Manuel Flores de la zona 37. Adelante, maestro. ¿Tienes el micrófono apagado? Propuesta lógica para disminuir la brecha digital existente ante tanta desigualdad social, doctora Silvia. Sí, bueno, pues ese es no solamente para la brecha digital, ¿verdad? Sino la gran desigualdad ya era un problema, yo diría insostenible, ¿no? Antes de la pandemia. Se acentuó. Es muy, si ustedes quieren, conmovedor revisar las cifras de CEPAL, ver la cantidad de niños y niñas desprotegidos en situaciones de orfandad, excluidos de los sistemas escolares. Por eso creo que no podemos minimizar
el desafío. No es nada más de encontrar soluciones felices y de cajita feliz, ¿verdad? No. Va a ser sumamente duro. Tiene razón, maestro. Los cuadernillos, los teléfonos inteligentes, todo juega. Pero también necesitamos hacernos cargo de que para una parte muy importante de nuestra población infantil y juvenil es imposible. Y tenemos que encontrar ahí sí una solución de política pública. Muchas gracias. Parte de eso en Nuevo León es crítica las condiciones de pobreza de los niños de la primera infancia, sobre todo de 0 a 5 años. Y por eso esta iniciativa y pedimos su colaboración de impulsar la educación en la primera infancia con visitas domiciliares, con centros de atención infantil, ir como y que se inscriban a primero de preescolar, que hasta ahorita tenemos una cobertura bastante baja, cuando es ya parte de la educación básica desde la educación inicial. Le damos la palabra ahora a la maestra María Elena. ¿Había otra o no? No. Gracias, doctora Sofía Leticia, gracias, doctora Silvia. Un saludo para todos. Bueno, decirle que claro que queremos volver a la escuela, pero no a lo mismo. Me quedé impactada y gratamente comprendida, me siento comprendida y apoyada en esta labor que nos toca enfrentar. El mundo cambió y nosotros necesariamente tenemos que cambiar. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes de la pandemia. Me tiene en toda la sabiduría tremenda de esta conferencia tan profunda y con tantas cosas que vamos a tener que analizar luego más despacio y procesar ante este reto de elaborar ese proyecto que nos lleve pensando en las preguntas importantes que hacer. Hoy quiero preguntar, usted mencionó, doctora Silvia, algo que lo hemos pensado por mucho tiempo, pero hoy nos dijo, no se trata de evaluar las competencias, sino cómo nos apreciamos ante nuestros saberes. Y algo muy importante, cómo visualizar ahora la educación cuando vamos a ver a los estudiantes, a reencontrarnos con ellos, a saber cómo se sienten y qué piensan, no para regañar, no para compensar, no para juzgar ni medir, sino no para ver el déficit, sino para tener ese reencuentro y podernos ayudar. Esas serían mis dos preguntas, doctora Silvia, y decirle, o sea, qué mujer, qué ejemplo, qué maravillosa conferencia. Mil gracias. Gracias, doctora. Maestra, al contrario, yo soy la agradecida. Yo no tengo una respuesta, pero tengo una reacción. Me parece que está bien ubicada la dificultad que vamos a tener para de verdad intentar nuevas cosas, intentar otros modos. Yo estoy observando con preocupación en algunos lugares, en algunas escuelas, un rápido regreso a lo conocido, una muy baja proclividad a correr riesgo, porque no es cómodo, ¿verdad? Si a mí me había funcionado, pues yo le sigo. Y eso es un esfuerzo personal, pero grupal también. Y multiedad, y en contextos distintos o de donde provienen personas diferentes. Yo creo que no es cómodo, que tenemos que aprender. Son otros modos para que logremos dialogar, para que podamos intercambiar verdaderamente y profundamente. Si no lo hacemos, no nos vamos a poner de acuerdo.
vamos a seguir haciendo, pues cada quien, ¿verdad? Lo mejor que puede. No es suficiente, ya no es suficiente, cada quien lo mejor que pueda. La situación es de tal, pues, fatalidad, si no la cambiamos, que tenemos que poder hacer esa transformación. Yo creo que como todo en nuestra profesión, ¿verdad? Es trabajo. Es todos los días. Es lectura. Es escucha. Es reacción. Y esa es, me parece, la raíz de esta profesión que sí, que hay que reinventar. Hay que ser mucho más flexible y mucho más abierto. Gracias, maestra. Muchas gracias, Silvia. Maestra María Elena, le pasamos ahora la palabra a la maestra, que va a ser la última, lo siento por el tiempo, a la maestra Cuquita, María del Refugio Martínez. Adelante. Gracias, doctora Sofía Leticia, y gracias, doctora Silvia. Me pareció excelente su conferencia, muy atinada, bastante centrada y con conocimiento de los contextos que tenemos, incluyendo local. Me queda decir nada más que sí es cierto que lo que usted menciona, que hay muchas brechas en cobertura, también hay muchas brechas y se abrieron más con los aprendizajes, se abrieron más en las metodologías y recursos que empleamos como profesores. El profesor que hacía las cosas bien antes, ahora las hace igual de bien, pero con nuevos elementos y nuevas herramientas. El profesor que lo hacía mal, lo hace más mal sin usar las herramientas. Y para allá va mi planteamiento. ¿Qué hacer con esa población que, aunque no es mayoritaria, si yo tengo 20 profesores, si uno lo hace, es bastante obvio y los demás voltean a verlo, y obviamente mi preocupación no es que los compañeros lo volteen a ver, sino la queja de los papás que pueda llegar o que llega hasta mí. Si ya llega a mí, quiere decir que el director no lo detuvo, no atendió el problema, ¿verdad? No atendió la situación, no se dio cuenta, por algún lado se le brincó y llegó hasta mí, porque me alcancé a dar cuenta. Si me doy cuenta por andar observando y explorando y acompañando al director, obvio que me lo iba a hacer y ayudo con él a solucionarlo. Pero, ¿qué hacer cuando se sale de las manos, cuando al director se le escapa y que ya obviamente es un problema más grave? Pues, maestra, yo sé que usted tiene la respuesta, ¿verdad? Porque esa es la tarea a la que nos hemos enfrentado como autoridades. Ya llegó hasta la doctora Sofía Leticia y ya está en el periódico. Órale. Pero eso va a seguir pasando. Sí. Yo recuerdo vívidamente prácticas que me parecían espantosas. Seguramente la doctora Patti Sánchez Regalado también la recuerda. Esa costumbre de preescolar de sentar afuera de las oficinas a las personas, pues sí, ¿no? Eso me parecía terrible porque era como exhibirlos, ¿no? Exhibirlas. Sin embargo, yo también entiendo que pues era un recurso y que siempre vamos a tener esa dificultad. Yo creo que sí hay que hablar y hay que convencer y hay que motivar y todo, pero también estoy recuperando el equilibrio, ¿no? Pues aquí hay autoridad, sí hay liderazgo, sí somos pares para la discusión, pero compañeros y compañeras, este es un empleo también. Y es una profesión que tiene reglas para ejercerse con altura y probidad. Me parece más que no hay que renunciar a las medidas de autoridad. Ya sé que me veo mal, pero no importa, es así. Y que siempre vamos a tener esas dificultades. Sin exceso,
sin defecto. En equilibrio. Aquí y en la Conchinchina, ¿eh? Eso también lo he visto. Muchísimas gracias, doctora Silvia Ortega, gran amiga. Y quisiera hacer mención de que los colores que ven detrás de ella simbolizan el nuevo logotipo de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, de la cual formamos parte, y muchos de los ponentes que han donado su saber en la cruzada en honor a Margarita Zorrilla también forman parte de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Va a haber tres preguntas o cuatro. Tres preguntas que ustedes van a encontrar en la liga que está en el chat, en Google Form. Son tres preguntas que nos mandó la doctora Silvia Ortega para precisamente reflexionar y observar. Yo diría, bajo la óptica de que si las condiciones sanitarias lo permiten, estaríamos abriendo siempre han estado, pero digamos aumentando el aforo de los alumnos a partir de la semana entrante. Entonces, yo creo que esta reflexión es muy importante. Mañana vamos a tener una reflexión sobre el siguiente paso. ¿Cuál sería un proyecto de intervención del supervisor, la supervisora, o inspector o inspectora? Entonces, perdón, son 5 preguntas, ¿las tienes aquí? No. Si la quieres, no. Perdón, estoy mandando mal el mensaje. Son 5 preguntas que ustedes tienen que redactar pensando en la realidad de sus escuelas y de su nuevo, reimaginar, como nos diría la UNESCO, su nuevo papel de supervisores o inspectores frente a esta nueva realidad en la cual vamos a regresar con una nueva óptica. Muchísimas gracias, Silvia, por tu compromiso con la educación, por darnos estas horas y tu conocimiento sobre todo, y por sembrar la semilla o recoger el fruto en estos supervisores y supervisoras, inspectores, inspectoras y jefes de sector que están con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por su atención y les deseo un feliz retorno. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.